Al 12 de abril, unas 11 millones de mexicanos habían sido vacunados. Esto es el 7% de la población. De eso y más hablaremos hoy en Mundo Salud. Y hoy en Health Café nos acompaña el ingeniero Guillermo Bilbao de Minsight. Bienvenido. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Cuéntame un poco de la compañía. ¿Qué hace Minsight? Pues Minsight es un partner tecnológico para las empresas y para las instituciones. Es para esas empresas que están en esa transformación digital, pues Minsight nace del Grupo Indra y a su vez el Grupo Indra tiene más de 50 años, ¿no? Con lo que tenemos todo ese bagaje, no solo en España, en el mundo y especialmente en Latinoamérica, de ayudar a muchas empresas a transformarse digitalmente. Oye, Guillermo, y hace poco presentaron ustedes un informe sobre interoperabilidad de la salud en nuestro país. Pero antes de entrar a lo que dice ese informe, ¿qué es interoperabilidad de la salud? Mira, la interoperabilidad la podemos definir muy técnicamente o tecnológicamente sobre esas capacidades técnicas que hacen que se puedan compartir datos de salud y que los sistemas de salud puedan compartir información de sus pacientes o los ciudadanos. O lo podemos decir con un ejemplo. Si tú el día de mañana te caes enfrente del Hospital Español y tu seguro médico tiene información sobre qué tienes, que el Hospital Español acceda a tus datos de salud. Eso es tener un solo expediente clínico electrónico que pueda ser compartido entre varias instituciones de salud públicas o privadas. Exactamente. El expediente clínico electrónico es probablemente la pieza fundamental, pero no la única, de la interoperabilidad, ¿no? En la interoperabilidad se trata de que distintos sistemas compartan esa información y que esos sistemas tengan esa información compartida incluso con los ciudadanos. Ok. Cuéntame algo, en ese informe que ustedes acaban de presentar, ¿cuáles son las conclusiones más relevantes? ¿Dónde estamos en interoperabilidad en salud en el país? Bueno, es un informe, parto del antecedente, es un informe que viene de los años que Minsight ha trabajado en que los sistemas de salud en el mundo sean interoperables. El informe es sobre Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y hace... no es que haga un comparativo, pero es bastante obvia la comparación entre países en Latinoamérica, ¿no? En México tenemos mucho camino por recorrer todavía, ¿eh? En México, yendo ya directamente a las conclusiones sobre el estudio en México, tenemos un marco regulatorio en el que ya hemos avanzado, tenemos un programa SIMBA en el que hemos empezado a hacer acciones aproximadamente sobre el millón y medio de pacientes para poder tener alguna información de calidad básica en modo de interoperabilidad, pero nos queda mucho camino por recorrer. Tú sabes que el sistema mexicano es ciertamente bastante fragmentado, ¿no? Hablamos de que tenemos sistemas IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, privados, estados. Fragmentado y además heterogéneo, ¿no? Y desarticulado. Y exactamente, exactamente. Y eso hace que en algunos estamentos la interoperabilidad se haya avanzado y en otros no tanto, con lo cual ya también ciertamente los que más avanzado también tienen su reticencia a hacer un sistema más homogéneo, como tú decías, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos por recorrer. Ciertamente, en la agenda digital de México, la interoperabilidad ha navegado más o menos, pero no ha sido algo en lo que se haya tomado una determinación por hacer, ¿no? Ingeniero, ¿en qué beneficia a los pacientes un sistema de salud interconectado? En muchísimas cosas. Mira, primero, lo que te decía, el caso más sencillo, ¿no? Que caigas donde caigas, en el hospital en el que tú caigas, ese hospital tenga tu información. Y hablando de tu información, es tu información, no es del sistema. Es tu información como ciudadano. Y eso es una de las primeras premisas que tenemos que tener en este asunto. Que tu información tú la tengas y que las puedan utilizar todos los sistemas que tú quieras. Qué interesante, porque entonces la interoperabilidad incluye que la gente sea dueña de su información y que la pueda aportar. Es una premisa.
si nos vamos al famoso Obama Healthcare, en el Obama Healthcare esa es la premisa fundamental en el que cualquier asegurado tiene que saber que su información es suya, es de su propiedad. Ese es uno de los primeros beneficios. Déjame darte un par más. Algo que ya viene, algo que ya se está implementando es la telemedicina. Ajá. Para que haya una telemedicina eficaz, tú necesitas que los sistemas sean interoperables. Claro. Para que tú desde tu casa puedas tener administración y acceso a la medicina. No solo que el médico te pueda atender, sino que tú incluso con wearables tengas en un software, en una aplicación, donde tú puedas tener la información de tu salud y eso llevarlo a cualquier otro sistema, necesitas que sea interoperable. Y por último, la integración de información. El día que tengamos un sistema de interoperabilidad, un expediente clínico electrónico universal en México, vamos a saber muchísimo más sobre la salud de los mexicanos y vamos a poder hacer políticas públicas mucho más integradas y específicas en base a esa gran información. Bueno, y además una necesidad que se ha intensificado con la pandemia, ¿no? Hoy hay una mayor demanda, mayor uso de herramientas como telemedicina y entonces tener esta información se vuelve vital. Guillermo, pues muchísimas gracias por acompañarnos a Mundo Salud. Hay mucho que hacer en este tema. Muchísimo que hacer. Muchísimas gracias, Juana, por compartir estos minutos con nosotros. Y hay que seguir publicando estos reportes de interoperabilidad para poner el tema en la mesa. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Segunda opinión, vamos a hablar de las vacunas. Y para eso le doy la bienvenida nuevamente al doctor Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención de TechSalud, y al doctor Rodrigo Martínez, PhD en Biología Molecular y Genética. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Fernando. Gracias por la invitación, Juana. Pues bueno, creo que en los últimos días, con la aparición de las vacunas, parece que hay luz al final del túnel. La pregunta es, ¿se anticipa el fin de la pandemia en el corto plazo? Mira, yo creo que en el corto plazo no. Sí anticipamos el fin de la pandemia, dado que las vacunas sí han demostrado ya incrementar la protección contra la enfermedad grave prácticamente en un 100% y en porcentajes variables contra la enfermedad leve. Entonces eso es muy importante porque vamos a disminuir las hospitalizaciones y eso disminuye de entrada sí la mortalidad. Sin embargo, pues todavía se anticipa que la vacunación va para larga. Los ritmos de vacunación en los diferentes países es muy diferente. Entonces creemos que quizá el fin de la pandemia será por allá del año entrante, al finales de año o el año entrante. Como los especialistas lo han dicho casi desde el comienzo, ¿no? Que nos iba a tomar al menos 2 años atender este problema. Y antes de entrar en el tema de las vacunas, creo que es de nuevo importante entender la biología del virus, doctor Martínez. ¿Qué es SARS-CoV-2? Bueno, primero decir que es un virus totalmente nuevo, algo que no conocíamos hace un año, no existía este virus, ¿no? Evolucionó y hoy tenemos un virus, lo catalogamos muy técnicamente como un retrovirus de la familia de los coronavirus. Esto es importante a pesar de que nos suene un poquito extraño en casa porque sabemos
qué hacer con él, qué no hacer con él, cómo se puede comportar. Y realmente hoy sabemos que este virus está causando una enfermedad bastante compleja y complicada, ¿no? Ya lo hemos visto en las noticias, en la información que tenemos. Es un virus que ataca diversos órganos, es un virus que se replica rápidamente y que tiene una capacidad para mutar, es decir, para generar variantes bastante importante. Ok, y entonces este virus que entra en las personas hace que ocurra ¿qué, doctor? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Mira, es un virus que entra por las vías respiratorias y esto es muy importante entenderlo porque ese es el mecanismo de transmisión. Gotitas de saliva o de moco que traen las partículas virales y que se vuelan a través del aire si estamos cerca. Son partículas usualmente gruesas que no pasan más allá del 1.5 metros, 2 metros, ¿no? Entonces, por eso sí es importante entenderlo. Este virus entra por vías aéreas, se enclava en las vías respiratorias y genera una respuesta inmunológica, una respuesta de inflamación que cada individuo no escoge. La tiene genéticamente determinada y algunos tienen una enfermedad leve que les da como una gripa, pero algunos progresan una enfermedad muy severa con activación inflamatoria en todos los órganos y progresión no nada más a la neumonía, que es la manifestación clásica, sino falla multiorgánica, que son estos los pacientes que llegan a las terapias intensivas y que tienen un grave riesgo de morir. Pues para todos nosotros que empezamos a escuchar primero de la pandemia, luego de las medidas de prevención para evitar el contagio y en los últimos meses la afortunada noticia de que empezamos a tener vacunas en el mundo para atender esta enfermedad y como que seguíamos el tema de las vacunas como seguíamos antes el Mundial de Fútbol, ¿no? Y la gente empezó a hablar de fases de desarrollo cuando para la mayoría de nosotros era desconocido cómo se desarrollaban las vacunas. Doctor Martínez, ¿qué es particular del desarrollo de las vacunas para COVID-19? Híjole, muchísimas cosas. Realmente estamos en un nuevo paradigma en vacunación. Lo que hemos logrado, lo que ha logrado toda la comunidad científica en este corto año es generar nuevas vacunas. Por ejemplo, las vacunas clásicas basadas en adenovirus, en virus muertos o virus atenuados, que son vacunas que hoy tenemos como la de AstraZeneca o la Sputnik, se vieron rebasadas incluso por otro tipo de vacunas como las de Pfizer, Moderna, que son vacunas basadas en RNA. Estas vacunas son totalmente nuevas en el uso masivo, pero sí le quisiera decir a las personas que en realidad no es que las inventamos hace un año. Hay muchísimas décadas detrás de investigación con estas vacunas de RNA mensajero. Es tecnología altamente comprobada en muchos otros modelos animales. Lo que sí que es nuevo es implementarla en una campaña masiva de vacunación. En la historia de la humanidad no había visto ninguna campaña ni remotamente cercana de vacunación. Entonces, estos nuevos desarrollos de tener nuevas vacunas que son mucho más rápidas de producir, mucho más eficientes, porque también los grados de eficiencia y de seguridad tan importantes nos están permitiendo combatir a la pandemia. Y ya había para todas las vacunas estos movimientos antivacunas, doctor Castilleja. ¿Cómo se siente el personal médico cuando alguien dice, yo mejor no me vacuno? Muy frustrados porque los razonamientos son más ideológicos que científicos. Y las publicaciones pseudocientíficas que quieren avalar el desuso de las vacunas claramente ya han quedado por debajo de la tierra. Definitivamente se ha demostrado que no son ciertas, no son válidas esas afirmaciones que la gente que está en contra de las vacunas hacía. Entonces, cuando nos dicen esto, pues la verdad es que muy frustrados porque nos damos cuenta que la gente misma no se quiere cuidar. O sea, hoy, particularmente en COVID-19, la gente tiene un poquito más de alerta sobre el beneficio de las vacunas. ¿Por qué? Porque vieron la cantidad de muertes impresionantes en tan poco lapso de tiempo. Estamos hablando de un año, ¿sí? Donde han muerto millones de personas en el mundo, cosa que ninguna otra enfermedad, quizás la gripe española del 1918, tuvo esa magnitud, pero el número que se anticipa que vienen de más casos y más defunciones, pues nos mete en mucho estrés a toda la humanidad. Y bueno, creo que las vacunas hoy siguen ya teniendo un papel más relevante y creo que la gente sí tiene más sensibilidad a la necesidad de estar vacunados contra esto y contra otras cosas. Es que es justo gracias a las vacunas que se han podido erradicar enfermedades
que antes también cobraban muchísimas muertes, y estos brotes que aparecen de repente, doctor Martínez, pues tienen que ver justo con eso, ¿no? Con estos células de movimientos antivacunas que deciden no vacunar a un grupo de niños, y entonces con el tiempo empezamos a ver de nuevo la aparición de estas enfermedades. Tal cual, y creo que es bien importante, lo sufrimos sarampión el año pasado, ha habido brotes de diversas enfermedades, pero es bien importante entender que este tipo de estrategias como la vacunación son de salud públicas. Si no se cuida el que está al lado de mí, no me cuido yo. Es decir, tenemos que hacerlo en sociedad, tenemos que hacerlo en conjunto. No podemos nada más vacunarnos nosotros mismos y pensar que ya con eso va a seguir o vamos a controlar a la pandemia. Son estrategias poblacionales y todos tenemos que tomar conciencia de ello. Y es un tema absolutamente importante y de dejar el mensaje de la relevancia, de lo importante que es vacunarnos, no solo contra COVID-19, sino con todos los protocolos de vacunación. Sin duda, un tema no solo apasionante, sino importante en este momento. Así que vámonos a un corte y regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Y hoy en Segunda Opinión estamos platicando con el doctor Rodrigo Martínez, PhD en Genética y Biología Molecular, y con el doctor Fernando Castilleja, médico internista y líder ejecutivo de la estrategia COVID-19 de TecSalud. Y quisiera entrar en el tema de las vacunas y de las variantes. Hoy tenemos varias marcas, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. ¿Cuál es la buena, doctor? Todas son la buena. Digo, para ser muy concretos, siempre nos preguntan eso de cuál me pongo, te puedo optar por esta o aquella. Lo que siempre decimos es ponte la que puedas. Realmente una vacuna te va a proteger. Y más allá de las diferencias que existen, porque sí que existen diferencias en varios ámbitos, lo importante es que todas ellas confieren alta protección, sobre todo protección a la enfermedad grave o a morir por COVID, que es lo que queremos, es lo principal que estamos buscando, que ya no haya una mortalidad tan elevada por esta enfermedad, y en ese sentido todas las vacunas nos pueden ayudar. Doctor Castilleja, ya hemos estado escuchando los efectos colaterales, ¿no?, de casos, incluso complicados posteriores a la vacunación. ¿Qué tenemos que decirle a la gente acerca de esto? A ver, definitivamente que todas las intervenciones que el ser humano acepta tienen cierto perfil de riesgo, desde tomar un paracetamol hasta una aspirina. Las vacunas no son la excepción. Sin embargo, la inmensa mayoría de los efectos colaterales en general de todas las vacunas son leves y tienen que ver con un poco de dolor en el sitio de la aplicación, con un poco de enrojecimiento. Algunas personas desarrollan una respuesta como si se hubieran enfermado. De hecho, mucha gente dice, es que me dio gripa cuando me vacuné. Realmente no es una gripa, es la activación del sistema inmunológico que genera malestar, como si te hubieras enfermado, pero es la generación de los anticuerpos. Mucho se ha destacado en los medios a nivel internacional que algunos efectos colaterales graves, por ejemplo, la formación de trombos, tiene un alto nivel de preocupación a la comunidad científica internacional y a la población. ¿Por qué? Porque si bien no hay demostración vinculatoria como causa-efecto, sí han sucedido algunos casos de trombosis en diferentes niveles con algunas vacunas. Hoy mismo salió una publicación sobre Johnson & Johnson donde van a detener por ahora la utilización de esta vacuna hasta que se demuestre si es o no causante de trombos. Aquí lo más relevante es que la tasa de riesgo de tener un fenómeno trombótico asociado a cualquier vacuna es de 0.004%. O sea, es extraordinariamente baja. La posibilidad de desarrollar un trombo por COVID es 600 o 800 veces mayor. Entonces, yo prefiero
cuidar a la gente que no se contagie COVID, porque ahí se va a trombosar. Claro. Que el efecto colateral de la vacuna. Claro, mucho más riesgoso tener COVID que un efecto colateral de la vacuna. Así es. Y también hemos estado, sé que están abriendo un protocolo de investigación y quisiera que me platicaran acerca de eso, porque además hemos empezado a escuchar sobre las variantes y las mutaciones. Doctor Martínez, ¿qué es eso? Bueno, primero las variantes son, como su nombre lo dice, variaciones del virus. Yo algo que siempre repito es, esto es natural, esto es normal, no lo esperábamos desde el principio y ocurre con todos los virus en la naturaleza. Sí, ocurre con influenza. Con influenza, con VIH, con cualquiera que ustedes digan, es la naturaleza del virus variar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es nada nuevo, no es nada que nos deba de alarmar realmente, porque es esperado, es lo esperado. Y esperamos incluso que haya más variantes. Ahora bien, son realmente técnicamente mutaciones, es decir, cambios a nivel genético, a nivel molecular del virus, que lo que pueden hacer es que se vaya adaptando, vaya teniendo características diferentes. Hoy existen diferentes variantes, las tres tal vez más importantes que haya por su repercusión en salud pública y en riesgos clínicos son las mal llamadas, hay que decirlo, brasileña, del Reino Unido y de Sudáfrica. Digo mal llamadas porque a veces poner esta localización, estigmatizar. Pero la otra opción es muy técnica y son muchos numeritos. Pero bueno, así las vamos a escuchar, como las variantes de estas regiones del mundo. Pues tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, está comprobado que la variante del Reino Unido se puede dispersar más rápidamente, que la variante sudafricana puede tener mayores problemas para desarrollo de enfermedad. Y las vacunas nos protegen de prácticamente todas ellas, pero sí puede existir este fenómeno que, dependiendo de la variante, la vacuna dé más o menos protección. Esto sí que ya se ha visto, sobre todo con la variante sudafricana, de tal manera que es muy importante identificarlas. Importante clínicamente, epidemiológicamente y también en el sentido de la protección de las vacunas. ¿Y en qué consiste, Fernando, el protocolo de investigación que están a punto de arrancar? Mira, estamos trabajando con una empresa inglesa que ha desarrollado tecnologías de PCR para identificación del virus. De hecho, ellos tienen pruebas de PCR para la detección del virus COVID, vamos a decir, del silvestre, que le llamamos, que es el que hoy está circulante más en el mundo. Y estas personas, este laboratorio ha desarrollado ya técnicas para identificar con alta especificidad las tres variantes que ha mencionado Rodrigo. Entonces, el protocolo que vamos a trabajar en TechSalud tiene que ver con la correlación de estas tres tipos de pruebas distintas para los tres tipos de variantes con el banco de información que nosotros tenemos de miles de pruebas positivas que hemos ido colectando a lo largo de todo el año. Para primero hacer una validación técnica científica de que estas pruebas realmente detectan lo que dicen que detectan. ¿De acuerdo? Esto es muy valioso porque es parte de las fases de desarrollo para que una prueba que llegue al mercado o que llegue a la población sea realmente confiable. Entonces, son varias fases las que vamos a hacer y vamos a trabajar ya en esta primera fase haciendo esta correlación. Rodrigo, ¿por qué es importante para México que se desarrollen este tipo de protocolos en el país? Es fundamental. Y no solo este tipo de protocolos, cualquier protocolo científico. Creo que una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que invertir en ciencia es fundamental. Ningún país puede tener realmente soberanía en salud, en muchas otras cosas, si no tiene este fundamento científico. Además, es importante porque lo que ya decía, epidemiológicamente nos ayuda a saber cómo se está comportando la enfermedad hoy en México. Entonces nos va a dar una mirada a cómo estos virus están cambiando dentro de nuestra población y con ello las autoridades, el sector privado y todos nosotros podemos tomar acciones muy puntuales de acuerdo a los resultados de este tipo de estudios. Pues importante, 1, informarse, 2, vacunarse. ¿Con cuál vacuna? Con la que tengamos disponible para tratar de minimizar los efectos de la pandemia. Y como todavía va a tomar tiempo, como decía el doctor Castilleja, pues tendremos que seguir teniendo las medidas de protección, de sana distancia, de uso del cubrebocas y de todo lo que ya nos han indicado los especialistas mientras ellos siguen en los hospitales públicos y privados atendiendo a los pacientes y salvando vidas. Yo soy Juana Ramírez y les agradezco mucho por haberme acompañado en este espacio de Mundo Salud. Nos vemos la próxima semana.
Ejecutivo presentó.